Bueno, acá vamos a hacer el ejercicio 28-29 de los adicionales. Fíjense, acá lo que tenemos es un plano donde hay dos cables que circulan dos corrientes, como se ve en la figura. Los datos de las corrientes son datos, las magnitudes. Las coordenadas de los puntos Q y P son datos. Y lo que hay que calcular son los campos magnéticos en Q y en P. Primero, para el inciso A, si circula la corriente en este sentido, la corriente 2, y para el inciso B, si la corriente circula en el otro sentido. Bueno, fíjense, este problema es muy similar al anterior. Para poder hacerlo, lo que hay que hacer es usar el principio de superposición, como habíamos hecho anteriormente, y nos conviene dibujar un sistema de coordenadas. Podemos de nuevo utilizar las coordenadas X y Z, de esta forma, con el Z saliente entrante. Si lo quieren con el Z saliente positivo. Si quieren elegir positivo el entrante, también está permitido, eso depende de gustos. Bueno, entonces vamos a utilizar el principio de superposición para el campo, para calcular el campo en Q y el campo en P. Fíjense como Q y P se encuentran a la... acá justo había quedado, se había borrado, pero en el problema que yo les di, Q y P se encuentran a la misma distancia del origen. P se encuentra a 8 centímetros. Vamos a borrar acá. P se encuentra a 8 centímetros y menos 15 centímetros del origen. Entonces, como Q y P se encuentran a la misma distancia, podemos calcular el módulo del campo magnético producido por la corriente 1 en Q, el módulo del campo magnético producido por la corriente 2 en Q, y esos mismos módulos los vamos a poder utilizar para después calcular el campo magnético en P, porque la distancia del origen a Q es la misma que la distancia del origen de esto a P, del origen a P, ¿no? Bien, entonces hacemos eso. Utilizamos la fórmula del campo magnético para un cable infinito, como habíamos hecho antes, que ustedes ya la saben de la teoría. Recuerden que la fórmula es mu0 por I sobre 2πr. Y esto, como es un vector, obviamente tiene el versorcito acá y la flechita al vector, ¿no? Bien, nuevamente, como estas corrientes están en el plano XY, sabemos por la regla de la mano derecha que el campo magnético va a tener dirección Z y va a ser entrante o saliente a la pantalla, pero va a tener dirección Z. Así que, bueno, podemos trabajar directamente con la coordenada en Z, ¿no? Bien. Bueno, después vamos a tener que calcular la componente en Z para la corriente 1 y la componente en Z para la corriente 2. O, mejor dicho, calculemos primero los módulos que después simplemente lo que vamos a tener que hacer es cambiar el signo según el caso, ¿no? Entonces, el módulo del campo magnético 1 va a ser esta fórmula, pero con los parámetros en 1, ¿no? Acá la corriente sería I1, que es 12 amperes, y la distancia sería esta, vamos a llamar R1, que sería 8 centímetros. Bueno, si hacen ustedes la cuenta, les va a quedar 3 por 10 a la menos 5 Tesla. Esto lo pueden, para trabajar más fácil después en el principio de superposición, pueden expresarlo como 30 microtesla, ¿no? Porque si le agregamos un 0 sería 30 por 10 a la menos 6, y ya saben que 10 a la menos 6 es micro. Y se hace lo mismo para la corriente 2, de acá a acá. Ya saben que esto es R2, la corriente 2 ya la saben que es de 10 amperes.
obtienen que B2 es 13,3 microtesla. Bien, ahí tienen entonces B2 y acá tienen B1. Perfecto. Bueno, ahora lo que hay que hacer es entonces usar el principio de superposición para calcular los campos en Q y en P. Bueno, entonces fíjense. Como ya sabemos que el campo tiene solamente componente en Z, podemos decir que BQ en Z va a ser igual. Utilizamos la regla de la mano derecha que ya habíamos utilizado anteriormente. Fíjense, tenemos I1 diferencial de L, va para arriba, y el vectorcito R1 va hacia la izquierda. Bueno, luego si usamos la regla de la mano derecha, nos va a quedar que el campo magnético va a salir de la pizarra, la pantalla, ¿no? Bien, entonces, como sale, nos queda con signo positivo, porque nosotros ya elegimos Z positivo saliente. Bien, entonces, acá nos va a quedar más B1, y fíjense, hacemos lo mismo para la corriente 2, ¿no? Tenemos la corriente 2, que va hacia la derecha. Vamos a hacer I2 diferencial de L, y el vectorcito R2 que va para arriba. Luego, usando la regla de la mano derecha, nos queda saliente también, ¿no? Hacemos I diferencial de L, producto vectorial R2, nos queda saliente. Bien, entonces acá también sería más B2. Acá le podemos poner en Z, todo el campo está en Z, pero bueno, si quieren lo pueden poner. Bien, y entonces acá simplemente nos queda una suma. Tenemos que sumar estos dos. Entonces nos quedaría 43,3 microtesla. Perfecto. Bueno, hacemos lo mismo, pero para P. Para el punto P, fíjense, si utilizamos la regla de la mano derecha, pero ahora en este punto, para la corriente 1, vamos a tener la corriente que va para allá, pero este R va para el otro lado ahora. Este R va para el otro lado. Y ahora fíjense, si usamos la regla de la mano derecha, nos va a quedar entrante el vector, campo magnético. Bueno, entonces, como queda entrante el vector campo magnético, acá sería menos B1 en Z, ¿no? Porque nos queda entrante. Y fíjense, acá si hacemos otra vez la regla de la mano derecha, pero para la corriente 2, tenemos la corriente 2 que va hacia la derecha, pero este R2 ahora va para abajo. Entonces, fíjense, si lo dibujamos nos va a quedar la corriente para allá, el R2 que va para abajo, y por lo tanto, usando la regla de la mano derecha, nos queda entrante, ¿no? Fíjense, hagan la regla de la mano derecha, hacen diferencial de L, vector R2, y entonces, si mueven todos sus dedos salvo el pulgar en este sentido, les va a quedar que el pulgar entra hacia la pizarra, ¿no? Entonces, acá también sería menos P2 por Z. Perfecto. Acá hay un vectorcito que le dibujé de más, este vector no. Bien, entonces acá nos quedaría menos 43,3 microtesla. Obviamente, ya sabemos que la dirección del vector campo magnético sería en Z, ¿no? Bien.
Bien, eso para el inciso A. Para el inciso B, tienen que hacer lo mismo, pero ahora cambia el sentido de la corriente 2. Bueno, entonces vamos a hacer lo mismo, pero para el inciso B. Fíjense. Tenemos que hacer B en Q en Z igual. Bueno, ahora para calcular el campo acá para el inciso B, esta corriente no cambia de sentido, así que nos queda positiva, porque ya habíamos visto anteriormente. Esta corriente cambia, ahora en vez de ser para este lado, pasa para el otro lado, ¿no? O sea, el vector R sigue siendo igual, pero el vector y diferencial de L, que antes tenía este sentido, ahora va para el otro lado. Entonces, si cambian en un producto vectorial, si ustedes cambian el sentido, la dirección no, pero el sentido sí, de uno de los vectores, entonces le va a cambiar el signo del vector. Les va a cambiar el sentido del vector. Entonces, como cambia el sentido de la corriente, entonces va a cambiar el sentido del campo magnético. Ahora en vez de salir, va a entrar. Entonces ahora, acá se va a producir una resta. Menos B2 en Z. Y fíjense que si hacen lo mismo, pero para el punto E, les va a pasar exactamente igual. Como esta corriente no cambia de sentido, va a mantener el signo. Esto era P. Va a mantener el signo negativo que ya habíamos visto acá, ¿no? B1 en Z. Pero como cambia el sentido de la corriente 2, este signo, que era negativo, del campo 2 en Z, va a ser positivo. Bien, entonces, como nos queda una recta, si hacemos la cuenta, entonces nos va a quedar que las componentes son, ya les digo, 16,7 microtesla y menos 16,7 microtesla. Ahí está. Bueno, entonces estos son campos, este par de campos que nos dio acá van a ser menores que estos otros, ¿no? Bien, y ahí estaría resuelto el problema. Bueno, espero que se haya entendido. Cualquier cosa me consultan. Saludos.